¿Qué tal? Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Somos el grupo C3 de la carrera de médico cirujano. Mi nombre es Jennifer y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la enfermedad de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que es causada a través de una bacteria llamada Salmonella typhi. Esta enfermedad se propaga a través de alimentos y aguas contaminadas. La vulnerabilidad de esta enfermedad es por comunidades de bajos recursos, personas de una edad avanzada, como también niños. El grupo consta de 6 integrantes, las cuales son Fernanda de la Cruz, Wellington González, Brandon Figueroa, Evelyn Shiloh y Juan José Camacho. Le dejo el turno a Fernanda de la Cruz y Wellington González para que nos puedan decir un poco más sobre la historia de la enfermedad. Una de las primeras referencias históricas de la fiebre tifoidea data del siglo IV a.C. Una devastadora epidemia mató a más de un tercio de la población de Atenas, poniendo al final el siglo de oro de Grecia, inclusive a su líder Pericles. En el siglo XVI se vio en México otro ejemplo de los estragos de fiebre tifoidea. Se atribuye hasta la muerte del 80% de la población, estimada en unos 15 millones de personas, luego de la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XIX. La mortalidad por fiebre tifoidea alcanzó en algunas ciudades como Chicago la cifra de 174 casos por 100.000 personas. En 1880, el patólogo Carl Joseph Elbert descubrió el agente causal de la fiebre tifoidea, que era la Salmonella typhi. Una de las grandes portadoras de la fiebre tifoidea es Mary Mallon, una irlandesa nacida en el año de 1869. Ella migró a Estados Unidos cuando tenía 15 años para conseguir una mejor vida. Ella se dedicó a la limpieza de hogares y también a la cocina. En 1990, ella consiguió un trabajo como cocinera en Nueva York, mas sin embargo, ella tuvo que retirarse de ese trabajo porque en la familia en la que ella trabajaba se contagian de la fiebre tifoidea. Luego, ella, después de un mes, encuentra un trabajo en... Ella encuentra otro trabajo en Manhattan. En este trabajo vuelve a ocurrir lo mismo. Una de las personas que entregaba a la familia se enferma de la fiebre tifoidea. Sucesivamente, ella iba saliendo de los trabajos en los que ella estaba por motivos de que cada una de las personas de donde ella trabajaba se contagiaba de esta enfermedad. Es cuando en el año 1906 ella es contratada por Charles Warren, que era un adinerado y reconocido banquero de la época. Ella estuvo un mes trabajando con ellos, ya que se tuvo que retirar por el mismo motivo de que otro de los integrantes de esa familia se había enfermado de la fiebre tifoidea. Mas sin embargo, Charles Warren no se explicaba por qué su familia se había contagiado, ya que la enfermedad en ese momento solo se daba en las partes más bajas de Nueva York. Es ahí cuando Charles Warren contrata a George Soper, un ingeniero sanitario que más tarde descubriría el por qué había pasado esto en la familia de los Warren. George Soper era un ingeniero sanitario que se dedicó a revisar las tuberías, que se dedicó también a buscar en el agua potable si había algún indicio de esta enfermedad en la casa de los Warren. Mas sin embargo, se dio cuenta de que la criada, Mary Mallon, se había retirado del hogar por el mismo hecho de que se habían vuelto a contagiar una de estas personas. Él investigando se da cuenta de que Mary Mallon es una de las portadoras de la fiebre tifoidea, solo que ella es una de las pocas pacientes asintomáticas. Era por eso que ella no se contagiaba cuando estaba en la casa de de las demás personas en donde trabajaba. Logran capturar a Mary Mallon y la tienen en observación y siguen investigando su caso, ya que ella había ya causado 22 contagios y había provocado la muerte de una niña. En el año de 1910 a ella la dejan libre porque ya se encontraba con una mejor salud. Mas sin embargo le pusieron la condición de que ella ya no podía trabajar como cocinera en ninguna casa. Ella decide cambiarse el nombre para así poder seguir trabajando como cocinera. Ella consigue un trabajo nuevamente en Manhattan en un hospital de maternidad. Mas sin embargo, a causa de ese trabajo, ella vuelve a contagiar a más personas, dando así el contagio de 25 personas y la muerte de otras 2 personas. Nuevamente vuelven a poner a Mary Mallon en cuarentena por 23 años hasta que ella fallece en el año de 1938 con 69 años de edad. Muchísimas gracias, Wellington. Gracias, Fernanda de la Cruz.
Entonces, en conclusión, tenemos que entre la historia de la fiebre tifoidea destaca desde el año y el siglo, perdón, 4 antes de Cristo, cuando una epidemia atacó, en este caso, a la población de Atenas. Una de las grandes portadoras de la fiebre tifoidea fue Mary Malone, la cual fue una de las causantes de varias enfermedades y contagios de esta fiebre. Es como entonces ella entra en una cuarentena de 23 años y a la edad, perdón, una edad en 1938 causa la fiebre tifoidea la muerte de esta persona. Procedemos entonces a los niveles de atención. Evelyn, te dejo el turno para que nos puedas hablar un poco de esto. Recordemos que el primer nivel nos dice que es el más cercano a la población y es importante sensibilizar a la población sobre el riesgo que existe al contagiarse con la enfermedad por una mala higiene personal al preparar y manipular alimentos o beber agua sin purificar. Para evitar el riesgo de contagiarse es importante el acceso a agua con garantías sanitarias y una higiene adecuada, medidas basadas en la eliminación adecuada de las heces y se debe enfatizar el lavado de manos antes y después del cambio de pañales en niños y en personas con incontinencia fecal y aún más importante al manipular alimentos. El segundo nivel es llamado el periodo patogénico, que se basa principalmente en la prevención y el diagnóstico oportuno de las enfermedades, por medio de pruebas de laboratorio para detectar el padecimiento y el tratamiento precoz para así prevenir los síntomas propios de la enfermedad. Tenemos como medidas preventivas la manipulación apropiada de los alimentos, educar a la población en la importancia del lavado de manos. Se debe hacer educación sanitaria a la población general, pacientes convalecientes, portadores y a los manipuladores de alimentos, así como a las personas que atienden a enfermos o niños de corta edad, sobre la necesidad de seguir prácticas higiénicas antes y después de la preparación de comida y la manipulación de un alimento y otro, especialmente entre crudos y cocinados. También tenemos como una medida preventiva la vacunación. Esta no es rutinaria y no está recomendada en áreas no endémicas y es solo para viajeros internacionales y niños en edad escolar que vivan en zonas endémicas. En la actualidad, la fiebre tifoidea es endémica en Guatemala. Desde el año 2001, la fiebre tifoidea se convirtió en una enfermedad de notificación donde el control de esta sea una prioridad. En el año 2021 se registraron 69 casos con una tasa del 0.4% de mortalidad. A todos los casos sospechosos deberá tomarse una muestra de sangre para hemocultivo si se encuentra en la primera semana de evolución, muestra de orina o heces para urocultivo o coprocultivo si se encuentra en la segunda semana de evolución. Los hospitales departamentales, regionales y nacionales procesarán las muestras de los casos sospechosos. El tercer nivel, llamado también periodo postpatogénico, se basa en la rehabilitación y limitar el daño. Si la enfermedad fue detectada en la etapa más avanzada, se debe dar los cuidados y medicamentos para así evitar secuelas y complicaciones que puedan dejar daños permanentes o, en su defecto, causar la muerte. También tenemos la rehabilitación. La fiebre tifoidea puede evolucionar a la curación en 2 semanas o prolongarse con localizaciones focales a partir de la 5ª semana. Si no se somete a un tratamiento adecuado, puede presentarse complicaciones graves como hemorragia, perforación intestinal. Y para finalizar, el tratamiento consiste en líquidos y el uso de medicamentos, antibióticos como amoxicilina, cotrimoxazol y clorafenicol. Han sido comúnmente usados para tratar la fiebre tifoidea y la ingesta de líquidos por vía oral o en casos críticos por vía intravenosa para tratar la deshidratación causada por la diarrea. Muchísimas gracias, Evelyn. Entonces decimos que los niveles de atención se dividen en 3. El nivel primario, en este caso, es poder decirle a la población el por qué se presenta esta fiebre. En este caso es por una mala higiene, por manipular alimentos contaminados. El segundo nivel nos destaca que es la prevención y el diagnóstico de la enfermedad. Y el tercer nivel podemos decir que es el nivel postpatogénico, la cual nos hace referencia a las medidas que se tienen después de que se haya dado la enfermedad. Es poder limitar el daño que la enfermedad ha causado en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias.
A continuación podemos presentar lo que es la tríada epidemiológica de dicha enfermedad. Brandon, por favor, tu turno. Recordando que la triada epidemiológica es un modelo utilizado para estudiar enfermedades y en general problemas de salud. Esta nos explica que para que ocurra una enfermedad deben de estar tres elementos de la triada, que son el agente, el huésped y el medio ambiente. Es decir, si logramos cortar algún elemento de la triada, podemos evitar que aparezca la enfermedad, aunque estén presentes los otros elementos. Hablaremos sobre el agente. Este se trata del agente causal de la enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas que se tratan de microorganismos como virus, bacterias o parásitos, como es el caso de la fiebre tifoidea, también llamada Salmonella typhi, que es un agente bacteriano que se suele transmitir en el agua o alimentos contaminados de esta bacteria. Otro ejemplo de un agente puede ser un agente no infeccioso. En este caso, sería algún químico que podría ser veneno o sustancia tóxica. Ahora vemos al huésped, el cual es en donde el agente actúa. Este puede ser directo, que en nuestro caso se trata del ser humano como huésped, que es el que adquiere la enfermedad, o bien puede ser un huésped intermediario. En el caso de la fiebre tifoidea, los huéspedes pueden ser niños y adultos. Y finalmente tenemos el medio ambiente, y es en donde se engloban todas las condiciones óptimas para que ocurra la enfermedad. En este caso, la fiebre tifoidea, el ambiente indicado para que la bacteria viva es el saneamiento deficiente y sin contar con el agua potable. Muchísimas gracias, Brandon, por tu información. Tenemos entonces que la tríada epidemiológica se divide en un agente, que sería la bacteria Salmonella, el huésped, que seríamos nosotros, y el medio ambiente, que es todo aquel artículo que está contaminado. Entonces nos vamos a lo que son las acciones. Juan José, te dejo el turno para que nos puedas hablar un poco más de eso. La acción de esta enfermedad empezaría con la incubación de esta bacteria, de 7 a 14 días después de la ingesta. En las primeras semanas el paciente empieza a presentar fiebre, a través del tiempo empezaría a aumentar, también dolor en general en el cuerpo, cefalea con dolor muy intenso y también presentaría dolor abdominal. Este dolor abdominal es en la parte superior derecha, lo que sería presentado por el sistema reticuloendotelial, y también lo que no sería raro ver en estos pacientes el proceso de la hepatitis. También llegaremos a ver la tos seca y también delulio. Llegaremos a ver en la segunda semana lo que es la sintomología en progreso. En más progreso, la fiebre llegaría a un 40 o 40.5 grados Celsius, y también la distensión del abdomen, lo que llegaremos a ver como la hepatoesplenomegalia, y también el hinchazón del vaso. También en la segunda semana vemos lo que es la bradicardia, o también la confusión de la temperatura con el pulso. En la tercera semana, el paciente llegaría con una intoxicación mayor a esto, y también la distensión del abdomen es muchísimo mayor y una pérdida de peso al paciente. Si el paciente no llega a tratarse, llegaría hacia el estado tifoideo, lo que llegaría a presentar la apatía, la psicosis, también la perforación de las placas de Peyer, también lo que es la hemorragia intestinal, la peritonitis, la miocarditis, y el paciente llegaría aún hacia una recuperación o hacia la muerte. Muchísimas gracias, Juan José. Entonces podemos decir que entre las acciones tiene un proceso de incubación de 7 a 14 días, la cual tiene afecciones del cuerpo humano, ya sea en dolores de cabeza, dolores de cuerpo, estreñimientos, diarreas, y con el paso del tiempo va aumentando, con fiebres que van aumentando exageradamente, y cuando esta fiebre llega a su límite, ya puede afectar a otros órganos, como es el hígado y el vaso.
Muchísimas gracias. Por último, vamos a tocar un tema muy importante, como es la vulnerabilidad que tiene esta enfermedad y quiénes somos más vulnerables a poder contraerla. Mafer, te dejo el turno para que nos puedas detallar eso. La vulnerabilidad en este tipo de enfermedades se da con mayor frecuencia en poblaciones que no tienen acceso a agua salubre y en comunidades que no tienen los recursos económicos para un saneamiento adecuado. También sabemos que el mayor riesgo de padecer fiebre tifoidea es en los países más vulnerables o países en vía de desarrollo, regiones pobres donde las condiciones sanitarias de higiene son de un nivel medio, donde los afectados son los niños. Una de las prevenciones para la fiebre tifoidea sería la higiene de los alimentos y la vacunación. Son medidas eficaces para prevenir la enfermedad. Desde hace muchos años se viene utilizando 2 vacunas para prevenir la fiebre tifoidea. Una vacuna inyectable con antígeno purificado para mayores de 2 años, una vacuna oral en cápsulas atenuada con organismos vivos para mayores de 5 años. Muchísimas gracias, Mafer. Entonces, en conclusión a esto, podemos decir que los más vulnerables son la población que no tienen acceso a una buena agua, que sea agua que está contaminada o a insumos contaminados, como también a personas de una edad avanzada y como también a niños. Esto es como se ha presentado, cómo es cada uno de los procesos de la fiebre tifoidea. Y en conclusión a todo esto, tenemos que la fiebre tifoidea ha iniciado desde hace muchos siglos atrás, cuando inició con una persona llamada Mary Marlowe. Posteriormente, los más vulnerables son los niños y personas de una edad avanzada. Y la triada epidemiológica, tenemos un agente, la salmonela, un huésped, nosotros como humanos, y un ambiente que es todo aquel artículo que está contaminado y entra en nuestro cuerpo. Y como las afecciones pueden ser diarreas, fiebres, y va aumentando mucho más con el paso del tiempo. Muchísimas gracias. Este ha sido entonces el tema a tratar. Muchísimas gracias.